A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29, 29.1 televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y nos pueden seguir también desde cualquier parte del mundo en tiempo real en nuestra página web www.telesucesos.net, y luego subimos este programa también a YouTube, a nuestro canal que es Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Joana Hinojosa Barahona, Miriam Joana Hinojosa Barahona. Ahí están los dos nombres y los dos apellidos. Ella es arquitecta, es doctora en urbanismo, maestra en investigación de estudios urbanos, maestrante en ciencias sociales con mención en género y desarrollo, diplomado en intervenciones urbanas integrales, arquitecta por la Universidad Internacional SEC del Ecuador, y ahora está participando para asambleísta de la circunscripción sur del Distrito Metropolitano de Quito por el movimiento Suma. Bienvenida, arquitecta. Muchísimas gracias a la audiencia. Soy Joana Hinojosa y en este momento estoy como candidata para la Asamblea por el Sur de Quito. Estamos con la alianza 2365 con Suma, y ahora nuestra alianza se llama Súmate a la Transformación, porque creemos firmemente en que sí podemos transformar este país desde una voz de mujer y desde el sur de Quito. ¿Qué le animó a dar ese paso además a la política? Esto tiene que ver, por ejemplo, desde su experiencia además profesional como arquitecta, como urbanista, el poder plantear soluciones también referentes a través de leyes, porque eso es básicamente el espacio legislativo, ¿no? Lo que es la legislación y la fiscalización, leyes que vayan en fomento de lo que es la producción, por ejemplo, de algo que es muy importantísimo, como es el índice o lo que tiene que ver con la construcción. Así es. Yo soy docente universitaria, académica. Vengo haciendo desde México un doctorado en urbanismo, y me di cuenta, a partir de todas las investigaciones que hemos realizado en la academia, en el territorio, que es importantísimo que esas investigaciones, que esas soluciones que podemos plantear se plasmen en leyes y luego se plasmen en políticas públicas, además de hacer una evaluación importante. Desde la academia se puede hacer, cierto, con pensamiento crítico, que es lo que fomentamos como docentes, con pensamiento crítico, pero muchas veces no se logra plasmar en la agenda política que tiene. No son ni siquiera recibidos, ¿no? Se habla, por ejemplo, en la asamblea, dice, hemos recibido aportes de la academia, de los gremios profesionales, pero realmente a veces si les dan 5 minutos es mucho. Muchísimo. Y no se toma en cuenta después esas ponencias que además responden ya a una investigación de esos problemas y de sus posibles soluciones. Correcto, una investigación objetiva, una investigación con metodologías que responden, claro, y permiten ver la realidad que estamos viviendo a partir de políticas públicas que no llegan necesariamente a solucionar cuestiones pragmáticas que necesitamos los ecuatorianos y ecuatorianas. Por eso es mi afán, por eso es la importancia de en este momento estar en esta contienda política para poder llegar a esa asamblea y en realidad posicionar, postular, formular cuestiones que sí solucionen las necesidades que estamos viviendo en el Ecuador. ¿Cuáles son esas ponencias las que usted va a llevar, su bandera de lucha, sus ejes de trabajo, de ejecución, en este caso de su plan de trabajo? Desde la academia hemos tenido varias investigaciones, hay muchos resultados. En este momento los ecuatorianos y ecuatorianas necesitamos seguridad y trabajo, los dos ejes fundamentales que es importante que el Ejecutivo llegue, plasme y lo solucione. Sin embargo, para mí es muy importante, y lo voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que yo tengo muchísimo conocimiento, y son la política pública, la vivienda social. Yo he estudiado la política pública de vivienda social desde que se implementó en el Ecuador, desde forma histórica, toda su trayectoria, y me he dado cuenta que no es suficiente lo que se ha plasmado, lo que se ha planteado. Por eso, una de mis banderas políticas es justamente la vivienda de interés social y poder hacer ciertas reformas a la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, que fue plasmada en el 2021 en la Asamblea, que pretende garantizar el derecho a la vivienda, al hábitat y a la ciudad, como está en nuestra Constitución. Sin embargo,
A veces se quedan cortas estas leyes, es muy importante, ojo. O se quedan simplemente en leyes, correcto, ¿no? Se quedan simplemente en leyes, por eso también es importantísimo que un asambleísta que tiene como atribuciones fiscalizar y legislar, se fiscalice efectivamente a los entes rectores que están a cargo de la implementación de la política pública y la implementación de las leyes que garantizan nuestros derechos. Cuando estamos hablando de estas VIS, que es la vivienda de interés social, nos referimos a ciertas viviendas que están enfocadas a un determinado grupo social, además, o de ciertas características, y que se lo puede hacer en todo el Ecuador, ¿no? Exactamente. Si bien es cierto, en este momento yo estoy corriendo esta contienda electoral por el Distrito 2, la circunscripción sur de Pichincha. Nosotros, cuando somos electos, representamos, ¿no es cierto?, a todo el Ecuador, y legislamos y fiscalizamos en función de todo el Ecuador. En ese sentido, para mí es muy importante poder llevar esta voz, esta bandera política de lucha en función de la vivienda. ¿Quién no necesita vivienda, estimado arquitecto? ¿Quién no necesita guarecerse en un espacio con su familia, tener un espacio seguro, un espacio digno, un espacio verdaderamente habitable? En ese sentido, ha sido bandera política de muchísimos gobiernos la vivienda. Sin embargo, es necesario seguir incidiendo en esto. Es necesario que podamos acceder y garantizar el derecho a los sectores principalmente populares, porque el problema, arquitecto, ha sido que los proyectos de vivienda de interés social, si bien es cierto, están destinados para los sectores populares, muchísimos no pueden acceder porque no tienen un trabajo fijo, un trabajo estable, no tienen un trabajo donde puedan acceder a un crédito hipotecario, no tienen seguridad social, no pueden acceder. Los requisitos terminan siendo imposibles de cumplir. Correcto, imposibles de cumplir. Ahí es lo que nosotros en la academia llamamos una selección estructural adversa, donde tienes que demostrar al Estado que eres verdaderamente pobre para poder acceder a un subsidio y un proyecto de esta magnitud, pero tienes que demostrar a la banca privada, en principio, que tienes posibilidades para poder pagar un crédito. Y a veces estas personas, o casi siempre, porque bueno, habría que revisar lo que son los datos, estas personas están pagando un arriendo de alguna partecita donde viven, de algún cuarto, de alguna vivienda, y que les daría, asimismo como están pagando una posibilidad de financiarse, porque una parte sería subsidiada o una parte sería financiada por el Estado, pero el resto de poder pagar unas cuotas que ellos sí lo pueden hacer, por más que no tengan un trabajo de pronto formal. Correcto, por eso una de mis banderas y la lucha que yo quiero llevar a la Asamblea es eso, incluir más modalidades de acceso a la vivienda social. En este momento, arquitecto, están compra de vivienda, ¿no es cierto?, nueva en proyectos habitacionales calificados. Por otro lado, está también uno de los mecanismos importantísimos que yo pretendo fiscalizar, que es el mecanismo de arriendo con opción a compra. Hasta la actualidad, el Midubi no ha logrado implementar ese mecanismo. Arriendo con posibilidad de compra. Es decir, al principio empiezo a arrendar y al final termina la casita siendo mía. Correcto, ese es uno de los mecanismos más interesantes que se está utilizando en América Latina, pero que en Ecuador hasta la actualidad no ha sido implementado y no tenemos los resultados que deberíamos tener. ¿Por qué? ¿Qué falta ahí? ¿Voluntad política? Voluntad política y entender el mecanismo del leasing, que se llama. Es importantísimo para nosotros desde este proyecto político poder hacer una fiscalización. Claro, el leasing se lo terminó desapareciendo en algún momento. Se hacía leasing para autos, se hacía leasing para el tema de vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un mecanismo que no está, ¿no? Nuevamente. O sea, está en la LOBIS, está en la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, pero está ahí, está escrito. Simplemente el Midubi, las diferentes entidades no han logrado implementarlo. No han logrado implementarlo en conocimiento, por cuestiones de práctica e instrumentalización jurídica. Por eso es tan importante poder llevar un proceso de fiscalización real para poder garantizar efectivamente el derecho a la vivienda a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Transparentar esos procesos, porque a veces también estos requisitos o estos requisitos exigentes para determinados grupos terminan teniendo su otro interés oculto, que es que ciertas personas sean las que adquieren esas viviendas para después entrar en un negocio de revender esas viviendas. Efectivamente, por eso es que hay mecanismos también dentro de la ley que permiten, por ejemplo, que sea direccionado efectivamente a las personas que en realidad necesitan que vivienda. No tienen ya una vivienda, por ejemplo, ¿no? Debería ser un requisito básico, un requisito, ¿no? Es la compra de la primera vivienda, por ejemplo. Lo mantienen en un cierto periodo de enajenación, le llaman, por un periodo de tiempo, para que no se pueda vender e intercambiar en el mercado rápidamente, porque esto puede caer en una trampa, en un ciclo perverso, ¿no es cierto?, de no entender efectivamente cuál
cuál es el objetivo principal de una política pública de vivienda social. Por eso para mí es súper importante, y gracias por la invitación, para mí es súper importante que podamos incluir más mecanismos para poder lograr y garantizar el derecho a la vivienda a la población. Por ejemplo, también la compra de vivienda usada. Tenemos un montón de edificios que en este momento están abandonados en la 10 de agosto, por poner un ejemplo. Aquí en Quito, en el Ecuador hay millones. Edificios públicos que cuando las plataformas, por ejemplo el Ministerio de Finanzas, cuando se fue hacia el norte o hacia el sur, hacia las plataformas que se centralizaron las funciones, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, en este momento están abandonados. La 10 de agosto está obsoleta por completo y es necesario empezar al reciclaje arquitectónico, la rehabilitación. Públicos que no se ha buscado qué poner ahí o qué función o qué actividad se puede desarrollar, ¿no? Efectivamente. Otro elemento importantísimo es justamente el banco de suelo que debería tener todos aquellos terrenos, lotes que son de propiedad pública. Banco de suelo, es decir, está dentro de la ley. Se vuelvan productivos esos suelos que están esos suelos abandonados de propiedad pública deberían dirigirse a hacer vivienda de interés social, por ejemplo, proyectos de vivienda de interés social, espacios públicos, etcétera. N posibilidades que tenemos dentro de la planificación urbana. Pero en este momento ni siquiera están tomados en cuenta. Por eso es tan necesario la fiscalización de esta ley, porque esta ley tenía grandes avances en el tema de acceso a la vivienda y garantizar la vivienda adecuada. Es una ley buena, digamos, pero que no se la ejecuta. Que no se la ejecuta, por eso es tan necesario la fiscalización y desde la Asamblea es importantísimo realizarla. Seguridad y trabajo, dijo usted, son básicamente lo que la gente me pide en la calle, son las necesidades primarias hoy por hoy del ecuatoriano, y dentro de la seguridad ya hemos hablado algo, aunque el tema vivienda, pues tiene que haber vivienda con seguridad, es el espacio seguro, es decir, desde estos sitios, estas, digamos, urbanizaciones, estos proyectos de interés social, desde ahí se puede uno crear un espacio seguro desde la mínima estructura, que es la vivienda unipersonal o la vivienda unifamiliar, digamos, y desde ahí poder ir regando una estructura segura. Correcto, si es que no se tiene una vivienda adecuada, una vivienda digna, caemos, por ejemplo, en hacinamiento, cuando tenemos 3 o 4 personas viviendo en una habitación, por ejemplo. Es importantísimo entender que las consecuencias de estos efectos son nefastas para la sociedad. Exclusión social, segregación, estigmatización social, por ejemplo. Invasiones, porque no tenemos vivienda, porque no se logra efectivizar el derecho a la vivienda a la población, que como bien dijo el arquitecto, es el elemento básico de una sociedad. Desde ahí parte. ¿Qué más podemos ya hacer escalando de nivel en el tema de seguridad? ¿Cuál es su propuesta? La propuesta en seguridad es justamente lo que nosotros con nuestro candidato presidencial, que en un principio era Jan Topic, teníamos la bandera de o entendíamos, mejor dicho, al espacio ecuatoriano, y en una de las problemáticas más importantes son sus fronteras, donde son tan permeables, donde no están controladas. Por tanto, para nosotros es tan importante poder formular lo que nosotros llamamos el escudo ecuatoriano, es decir, tener en realidad unas fronteras que estén controladas, que estén vigiladas, que tengan mecanismos con tecnología adecuada para poder ver quién entra, quién sale y qué entra y qué sale también, porque por ahí puede pasar absolutamente todo, por un lado. Por otro lado, también es importante modernizar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas en cuanto a su plan de carrera, en cuanto a la instrumentalización que se necesita. Depuración en realidad. También. Exactamente. Muchísimos, no todos, eso es súper importante poder recalcar, que no toda la policía es corrupta. Sin embargo, los pocos que son corruptos, los pocos que logran manchar la institución, son aquellas personas que se debe estudiar, investigar y poder llevar en función de la ley a donde tengan que estar. Es importantísimo. Somos un país pequeño, digamos, y no entendemos cómo que nuestras fronteras relativamente no son muy extensas, no se pueda haber en algún momento bloqueado para controlar qué es lo que entra, ¿no? Como usted dijo, ¿no? Y quién entra además, ¿no? Y qué sale. Y qué sale además. Es otro tema. Claro, porque a través de la frontera marítima sobre todo es lo que sale estos productos que después llegan a los mercados europeos o al mercado norteamericano. Correcto, entonces al ser la seguridad, para mí la inseguridad, mejor dicho, es una consecuencia de cuestiones de problemáticas estructurales. Falta de vivienda, falta de educación. Nuestros jóvenes de 12 años en este momento están como sicarios, siendo contratados como los sicarios más chiquitos que van, hacen el trabajo que tienen que hacer e inmediatamente entran a las instituciones, como son menores de edad, entran a instituciones que a lo mejor no reciben la rehabilitación social que deberían recibir.
¿Por qué? Porque no logran tener acceso a la educación, acceso a poder cumplir sus necesidades insatisfechas. Por eso es tan importante. Y otra de mis banderas políticas, y me encantaría poder decirlo, es la educación. ¿Cuántos jóvenes han desertado de la educación? 55,000 en la sierra, 60,000 en la costa no se han matriculado este año para el ciclo educativo básico. Es impresionante esa dimensión, esa cantidad. Eso es una cuestión estructural. Porque se supone que la educación pública es gratuita. ¿Por qué no se incluyeron? Es porque ya están reclutados seguramente. Correcto. En esas bandas y ya están ganando dinero y ya están llevando dinero a la casa. A sus familias. ¿Por qué? Porque necesitan comer. Porque sus padres también tienen que cumplir las necesidades. No es suficiente con lo poco que pueden llevar. El nivel de trabajo, de no poder acceder al trabajo es altísimo en este momento en Ecuador. ¿Qué tienen que hacer la familia que va creciendo, los chicos, las chicas que van creciendo? Salir a buscar también el pan de cada día, salir de la escuela porque no les da el tiempo, no les da el horario, simplemente tienen que ir a buscar el pan de cada día. Por eso es tan importante para mí, una de las banderas políticas es la educación, porque es el pilar de una sociedad. Trabajar desde la sociedad hacia el tema de la seguridad. Desde ahí vamos restando el reclutamiento de niños, porque hay que decirlo así, una persona de 10, 11, 12 años todavía son niños que son reclutados por las bandas. Y eso es seguridad. Y hemos hablado del trabajo y por acá pusimos a la vivienda y resulta que el tema de vivienda también nos genera trabajo, ¿no? Por toda la activación del aparato productivo en el caso de la construcción. ¿Qué se va a hacer o cuál es su planteamiento dentro de esta necesidad que también dice la gente, quiero trabajo? Exactamente, hay que reactivar los diferentes sectores que generan trabajo. La vivienda es uno de los sectores, nosotros lo llamamos el dinamizador de la economía. Cuando uno puede insertar en elementos sociales, en cuestiones sociales como la salud, como la vivienda, como la educación, podemos financiar desde la banca privada, desde el financiamiento internacional, desde lo público, generar financiamiento a partir del presupuesto general del Estado. Para estos sectores estamos generando empleo. Muchos dicen, lo más importante es la seguridad y el empleo, pero lo quieren abordar a partir de cuestiones muy superficiales. Tenemos que ir al fondo, tenemos que ir a lo sustancial, a lo que en realidad importa, que son estas cuestiones estructurales que nos permitirán en sí transformar al país. Claro, porque no es cuestión de decir voy a crear 100,000 empleos, ¿no? Sino que cómo los va a crear. Pero si yo empiezo a producir el tema de las viviendas, se van a generar empleos que de pronto no son empleos permanentes a lo largo del tiempo, pero sí por 6 o 7 años, 6 o 7 meses, un año, lo que dure el proyecto, que esta gente que trabaja empieza a recibir recursos se van conduciendo, digamos, en recursos de consumo también, y voy dinamizando la economía. Efectivamente, porque la construcción dinamiza varios sectores. Dinamiza la provisión de materiales, por ejemplo, y para materiales necesito mano de obra. Dinamiza también la cuestión de los comercios locales, por ejemplo, el señor que va a vender los almuerzos, claro, a la mano de obra, a las personas que están dentro de la construcción, la tienda, movilización, etcétera. La construcción dinamiza un montón de elementos, y la construcción no solo de viviendas, sino también de rehabilitación de hospitales, de rehabilitación de vías, etcétera. Es importantísimo atacar los problemas que en este momento estamos viviendo. Más que problemas, son consecuencias de no entender la realidad de un país que necesita soluciones de fondo. Y cuando se llegue a la asamblea, lo que hay que hacer es presentar estos proyectos y ahí que los aprueben, pues, el pleno, ¿no? Exactamente. Además. Para eso es tan importante, arquitecto, amigos, amigas, es tan importante el consenso, es tan importante la gobernabilidad. Llegar a niveles de gobernabilidad que lo hemos perdido en los últimos gobiernos, que hemos perdido esa confianza del uno con el otro, la confianza que tienen los jóvenes. ¿Por intereses propios? Por intereses propios, particulares, partidistas. Nosotros, en este caso políticos, candidatos, como los que vamos a llegar a la asamblea, no tenemos que ver en función de un beneficio individual. Lo tenemos que hacer en función de un beneficio común, del beneficio que a todos y a todas nos logren llevar al objetivo que tanto queremos: un mejor país, un mejor Ecuador, alzar los niveles de confianza que tiene la Asamblea, alzar los niveles de confianza que tiene el Ejecutivo, los gobiernos locales. Ahora los jóvenes no creen en un político, no les interesa la política. El nivel de indecisión, ese 60% de indecisión que actualmente está en estas elecciones nacionales, es por parte de los jóvenes que no creen en aquellas personas que tanto hablan, que pelean allá en la asamblea todo el tiempo, que discuten en función de cuestiones individuales. Vamos a discutir, a proponer cuestiones colectivas, a proponer objetivos colectivos. Y como los ciudadanos ya no queremos ni ver, ya nos cansa esas peleas,
como no vemos también ni nos enteramos a veces de las cosas que pasan o de lo que terminan aprobando. Usted cuando recorre, en este caso el sur de Quito, mucha gente le va a decir, oiga, aquí en mi barrio necesito alcantarillado, y resulta que los asambleístas, o en este caso los candidatos, no pueden ofrecer eso. Ustedes están para legislar y fiscalizar, y eso simplemente por advertir a la ciudadanía de que no caigan en este tema de la demagogia. Efectivamente, aquel candidato que va a decir, yo te voy a hacer la obra, es mentira. Pero lo que sí podemos es fiscalizar cómo los fondos públicos se distribuyen en los GATS también. Por poner un ejemplo, como el presupuesto general del Estado, a partir de este modelo de equidad territorial que distribuye un fondo a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados de todo el país, es importante fiscalizarlo y saber cómo se está ocupando ese dinero. Tener una conexión constante con el legislativo local también. Eso es muy importante, dejar de lado estas cuestiones partidistas, estas cuestiones individuales, que lo que nos han llevado es a la discusión, a deslegitimar la política. La política también se hace desde las personas que queremos un bien común. Ajá. Y claro, por supuesto, ahí está cómo es lo que tenemos que nosotros los ciudadanos hacer, es decir, elegir bien, ¿no? Lastimosamente la Asamblea en los últimos 2 o 3 periodos prácticamente la vara cada vez la ponen más abajo, ¿no? Y los porcentajes de aceptación realmente son pobres, son miserables los que tiene la Asamblea Nacional, y lo único que se puede hacer es, de parte de nosotros, elegir bien, no volver a elegir lo mismo si queremos cambios, ¿no? Hay un dicho que dice, si haces lo mismo, los resultados son iguales. Entonces, si votamos por los mismos, los resultados seguramente van a ser iguales. Exactamente, por eso para mí es muy importante poder presentarme en estos espacios y sobre todo estar en el territorio. Si bien es cierto, las funciones de un asambleísta es legislar y fiscalizar, pero también hay una tercera y no la podemos olvidar. Para mí la más importante y el eje fundamental para hacer una nueva forma de política, y es representar. ¿Cómo representamos? Caminando el territorio. Los arquitectos siempre decimos, la ciudad se conoce con los pies. Nosotros tenemos que caminar, tenemos que escuchar, tenemos que ver la realidad que todos los ecuatorianos enfrentamos, y no olvidarnos de que nosotros también somos ciudadanos, de que nosotros también estamos haciendo cuestiones para solucionar la problemática ecuatoriana. Si es que no representamos, nos estamos olvidando absolutamente de todo. Si es que no llevamos la voz de aquellos que no tienen voz, nos estamos olvidando absolutamente de todo. Por eso para mí es tan importante recorrer el territorio, es tan importante escuchar y es tan importante representar. Se ha perdido eso, porque antes se decía los asambleístas, antes llamados diputados, decíamos son los representantes del pueblo. Ahora prácticamente no se los dice, ¿no? Se habla, dice, es el representante de tal movimiento, es el representante de tal partido, y de pronto desde ahí también nace toda la serie de problemas que tenemos. Arquitecta, muy gentil por haber estado aquí. Muchísimas gracias a su audiencia. Un saludo enorme desde el sur de Quito. Creemos que desde el sur también podemos transformar al país. Joana Hinojosa, la arquitecta que ha estado el día de hoy presente y que está de candidata por la circunscripción sur del Distrito Metropolitano de Quito por el movimiento Suma Listas 2365, ¿no? Correcto. Listas 2365 para estas votaciones que vienen el próximo 9 de febrero. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.